a leer el cuento imposible de Luciana Lucero. Ella me miró de manera intensa, pero no sabe de dónde me conoce. Hoy no va a poder dormir, se va a desvelar pensando en mí. ¿Quién es? ¿De dónde la conozco? Entonces va a empezar a repasar mentalmente en sus horas de insomnio quién soy yo y va a pensar mientras se demora en salir de la cama de dónde me conoce. Y es posible que lo hable con su esposo. ¿De dónde la conocemos, Jorge? ¿A quién? A la chica que vimos ayer en el parque. ¿Cuál? ¿La chica que me señalaste? Sí, esa. No sé, debe haber sido alumna tuya o colega en la escuela. Ahora que te jubilaste, ves alumnos tuyos por todas partes. Rosa sabe que alumna no fui, que no fui colega ni vecina. ¿Por dónde empezar? Entonces el fin de semana, mientras entretiene a sus nietos con fotos viejas, me ve. Me ve con un vestido floreado. Tengo un niño en mis brazos. Estoy sentada sobre el pasto en la finca de San Lorenzo. Soy la chica del parque. No, es imposible, esa no puedo ser yo. No puedo tener la misma edad en la foto en blanco y negro que la que tengo ahora cuando me vio en el Bicentenario. Rosa responde a sus nietos sobre las fotos. No, ese es tu papá, no es el hijo de esa señora. Esa chica no tuvo hijos. Cuando todos se van y el domingo entrega su pereza de anochecer, perdiendo su mirada en el camino de luces que ascienden sin esfuerzo el San Bernardo, como sin esfuerzo se agolpan los recuerdos para traer imágenes, nombres, situaciones, vuelve a su mente un nombre. Laura Vidal, murmura entre dientes. No puede ser. Laura fue empleada muchos años en la casa. Empezó desde joven a trabajar con la familia. Con casi la misma edad de la señora, parecía 10 años mayor. Por eso en la foto parece mayor, pero apenas tenía 20. Y con 20 años la señora no iba a permitir que se arruine la vida. No iba a permitir que un mal paso la ponga en el lugar de las señaladas. No iba a permitir que se dudara de la integridad de su empleada. No iba a permitir quedarse sin niñera justo cuando la provincia le ofrecía el doble turno. Es por tu bien, Laura, y si la señora lo decía, así debía ser. El carnaval estuvo ardiente ese verano y el cuerpo de Laura sufrió los bríos de un desconocido, los besos de un prohibido, las ansias de un esperado, pero el miércoles de cenizas llegó después de tanto jolgorio anunciando un tiempo de reflexión y de ausencias de fiestas para la joven. Antes de que empezaran los vómitos, lo supo. Esa vida que se abría paso, lo hacía a lo grande, con fuerza, con alegría, como la del tiempo de carnaval en que fue concebida. La señora fue su única confidente, su único consejo, su único hombro. Lo tenemos que hacer antes de que sea tarde. Jorge conoce gente de confianza en el hospital. Vamos esta misma noche donde nos indiquen. Y antes de la Pascua, Laura pagó su pecado con dolor y sangre, pero también pagó su reputación. Una chica como vos tiene futuro, Laura, no te dejes llenar por cualquiera. Esto fue un error, pero ya no te volverá a pasar. Y no volvió a pasar nunca más, porque la paga no fue abundante o el médico no era bueno, pero se secó por dentro e intentó por todo no secarse por fuera. Así pasó su vida trabajando cama adentro en lo de la señora. Ella sabía siempre lo que más le convenía a su fiel empleada. Se jubiló a temprana edad por su insuficiencia renal y volvió a su pueblo, al silencio entre los cerros, al susurro del viento, a las novedades que de vez en cuando traen los que vienen de la ciudad. Con el regazo siempre cálido de haber cuidado hijos ajenos, sigue cuidando sobrinos o hijos de parientes que trabajan en el campo. Perdida en la confusión de los años y las caras, la maestra jubilada se agenda a llamar a su empleada, como todavía le dice, para saber si anduvo por el Bicentenario con algún sobrino y enseguida se desdice. Imposible, porque la cara que vi rebosa de juventud y en el de Laura deben surcar más arrugas que en la mía. Entonces, ¿a quién vi? Pregunta en la tarde la señora. A mí me vio. Soy la hija de Laura, la que latía con fuerza desde el carnaval y que en Cuaresma vi apagarse todas las luces. A mí me vio con el vestido azul con flores rojas de mi madre que tanto me hubiera gustado usar. A mí me ve a la que hubiera sido aún a costa de su reputación el mejor hombro y las manos más tiernas que mi madre habría acariciado jamás. Bueno, Diego, ¿qué opinas?
que el cuento imposible realmente es imposible, pero quizás de entender. Empieza, yo estaba haciendo un mapita de los personajes y lo que creo que el narrador es alguien que no tiene nombre, que le pongo X, que este personaje es la que empieza la historia, hija de Laura, que en principio nunca existió. Laura es empleada de Rosa, Rosa esposa de Jorge, el primer matrimonio que sale acá. Empieza en primera persona, pero acá el cuento no tiene que confundir al lector, y esto realmente confunde. Empieza en primera persona, yo no sé si hace un flashback o va para adelante y vuelve. Hay problemas de narrador, cambia de narrador, hay mucha... induce mucho a lo que piensan los otros personajes, que no debiera, digamos, saberlo porque no es omnipresente. Empieza en primera persona, luego pasa a tercera persona, cambian los puntos de vista, cambia el narrador, luego vuelve al otro narrador. Sí, se confunde, Sí. se confunde bastante, sobre todo porque el personaje que lleva la historia en realidad no está. Claro, exacto, es como un fantasma. Es como un fantasma. Que, bueno, la señora Laura. Yo terminé por no entender quién Sí. es quién de las dos. Hay que hacer un cambio total de punto de vista de narrador. Creo que le conviene narrarlo en tercera persona, A todo el cuento completo. a todo el cuento Sí. completo. Bueno, yo estuve notando así también. Hay cambios de punto de vista violentos, entonces no Sí. sabés quién es quién, eso lleva a la confusión general. Exactamente. Por otra parte, cuando incluye la palabra bicentenario, da la sensación de que ella tiene 200 años, el personaje. Claro. Entonces suena como muy raro, ¿no? Sí, bueno, uno que conoce el bicentenario acá en Salta puede llegar a deducirlo, Pero si no fueras de si no Salta, fuera así, claro. te exactamente. confunde mucho. Exacto. Y bueno, en definitiva Bueno, es una cuestión de estructura, es un detalle, cuento sí. desestructurado, y encontré una sola falla gramatical, nada más que una, que en alguna parte dice, quiero que la ponga, o quiere que ponga, no sé qué, y es que pusiera. Es un subjuntivo, ¿no? Sí. Así que no recuerdo exactamente cómo lo dice, pero es una falla ínfima en todo caso. Como para ir cerrando, Diego, Sí. es una cuestión de estructura, está desestructurado el cuento y no te permite entender quiénes son los personajes. Debiera ella, antes de reestructurarlo, armarse un mapa de personajes y de ahí elegir quién va a ser el narrador. Claro. Va a tener que elegirlo bien, desde qué punto de vista lo va a narrar y no salirse del punto de vista, no salirse de los tiempos verbales. Sí, Y- eso es otra cuestión. Porque, claro, eso sí. Cuesta entender qué es pasado y qué es presente en el cuento. Exacto. Entonces, bueno, estructura, en definitiva, es un cuento sin estructura. Sí, me gusta mucho la idea. Es que está muy bien llevado, pero sí. no terminás de Pero, entender qué es claro, lo que pasa con la historia, ¿no? Si confunde, tienes que pensar la manera de verlo desde otro lado, desde otro punto de vista. Ok, perfecto, vamos Bien. a otro cuento Ok. entonces. Ad eternum, Rosana Croce. Lala, mi abuela paterna, vieja arpía y deforme, con sorprendentes dones para instalar rumores y arruinar vidas, logró hundir a más de uno hasta después de muerta. Un día desapareció en su cuarto ese reducto de que siempre emanaba olor a rancio. Estaba tejiendo con sus atesoradas 2 agujas, las mismas que a veces utilizaba para pincharme mientras me reprendía. Tejía, terminaba alguna prenda y destejía. Una vez le pedí que me hiciera un pullover, hasta le mostré el modelo. Me miró fijo y exclamó, yo solo tejo para mí. Siempre la imaginé tramando ideas perversas, punto por punto, uno arriba, otro abajo, maldad sobre maldad. De chico siempre le tuve miedo, aunque no se lo demostraba. Con los años el miedo se convirtió en odio. Antes que internaran a mi madre, me enteré que Lala había sido la culpable de la muerte de Rulfo, mi adorado pastor alemán. Al perro, ya viejo y con problemas en la próstata, se le había escapado un chorro de orina sobre una de sus asquerosas chinelas de franela. Siempre nos hizo creer que don Mario, el pollero, había tirado veneno en la vereda.
La vieja se había encargado de endilgarle no solo el asesinato de Rulfo, sino también el de varios perros del barrio. Don Mario tuvo que cerrar el negocio después de que los vecinos se pusieron de acuerdo para no comprarle. Recuerdo el día que bajó la persiana por última vez. Todos aplaudimos mientras gritábamos asesino de perros. Cuando entramos a casa, mi abuela estaba sentada, tejiendo, frente al televisor y solo atinó a decir: pobre don Mario, ¿dónde va a ir con su mujer y los 4 niños? Mamá se quejaba de que la vieja le escondía la ropa, el maquillaje, que le revisaba la cartera y le llenaba la cabeza a papá con historias inventadas sobre amantes que la frecuentaban mientras él trabajaba. Las discusiones entre mis padres se convirtieron en rutina y fueron en aumento hasta llegar a la violencia física. Llegaba del colegio, nos sentábamos a almorzar y Lala lanzaba alguna patraña que conducía a una pelea segura. Siempre terminaba comiendo solo con la arpía. Hace 3 años a mamá la internaron en el hospital Ragone con diagnóstico de esquizofrenia. Quedé en casa con mi padre y mi abuela, quien una vez más se había salido con la suya. Ya no solo me resultaba insoportable su olor, tampoco toleraba su presencia ni su voz ronca. Lo que más odiaba era el ruido de sus chancletas yendo y viniendo por toda la casa. Lo único que quería era terminar el colegio y buscar un trabajo para irme lejos de ese espacio que me estaba volviendo loco. Ni siquiera me importaba mi padre, quien se había convertido en un ser comatoso e incapacitado para disfrutar mis logros como la finalización del secundario y el haber sido elegido el mejor compañero de curso. A los pocos meses de haberme graduado, papá sufrió una ACV fulminante y falleció. La convivencia con mi abuela era cada vez más insoportable. Comencé a trabajar en un call center, lo que en un principio me hizo sentir afortunado de tener mi propio dinero y pasar poco tiempo en casa. Pero el entusiasmo duró poco. Me irritaba con facilidad, no soportaba que los clientes me gritaran, estaba harto de sus groserías y que me cortaran las llamadas cuando estaban en medio del speech. Los supervisores comenzaron a controlarme obsesivamente a la espera de que cometiera algún error. Salía del call center y deambulaba hasta la hora en que mi abuela se iba a dormir. Cada jornada me resultaba más tediosa y sin sentido. Aguanté hasta que un día mandé a la mierda a un potencial cliente y me echaron. Esa noche llegué a casa más temprano. Al pasar por el cuarto de mi abuela, el olor pestilente se impregnó con más fuerza que nunca en mi nariz mientras escuchaba sus acostumbrados gritos, aunque esa vez no presté atención a las palabras y seguí de largo. Me encerré en el cuarto y me desplomé sobre la cama. Apreté los ojos e imaginé cuáles podían ser las formas menos traumáticas para suicidarme. Gas, las pastillas que tomaba Lala para dormir o abrirme las venas. De pronto la figura de la vieja reemplazó la última posibilidad. Había encontrado la solución a todos mis problemas. Yo no tenía que morir. A los 2 días mi abuela desapareció. Nadie la había visto en la vereda ni en los negocios del barrio. Busqué una foto y me dirigí a la comisaría para hacer la denuncia. Evité sonreír cuando me preguntaron sobre sus vínculos cercanos, ya que a la insoportable nadie la quería. No recordaba la ropa que tenía puesto ese día, pero les dije que seguro estaba con las chinelas. Me preguntaron por su cuenta bancaria, tarjetas de crédito, débito, cuentas en el exterior. Mi abuela tenía 94 años y su único movimiento bancario era la jubilación. Pasaron los meses, casi 1 año, y Lala no apareció. Por suerte encontré dinero en un falso cajón que había en el placar de su habitación y eso me sirvió para pagar cuentas y comer. Pronto la necesidad me hizo recordar la caja de seguridad que tenía en el banco y que había puesto a nombre de los 2 cuando falleció mi padre. Nunca me había interesado saber qué había adentro, aunque imaginaba que dólares y algunas joyas. Mamá siempre decía, la vieja amarreta está llena de guita y la tiene en la caja. Al otro día fui al banco. Me sentí importante, jamás había visto una bóveda, solo en películas. El empleado puso la llave maestra y me dejó solo en el pequeño recinto. Estaba muy nervioso, no sabía con cuánto dinero y joyas me podía encontrar. Abrí la puerta y deslicé con cuidado la caja metálica para apoyarla en la pequeña mesada. Levanté la tapa sin mirar, quería sorprenderme. Conté hasta 3 y abrí los ojos. Todo comenzó a darme vueltas, se me nubló la vista y tuve que apoyarme contra la pared para no caer. Dejé caer la tapa y quería gritar, pero no podía llamar la atención. Respiré profundo y volví a levantarla. No había billetes ni joyas, solo huesos pelados y un papel amarillento y algo raído que desplegué con cuidado. Quien lea esta pequeña carta sabrá un secreto que llevo guardado desde el 24 de noviembre de 1956. Estos son los huesos de mi difunto marido.
ser despreciable que durante 12 años me golpeó despiadadamente y me quemó con agua hirviendo el rostro, el pecho y la espalda. No me arrepiento de haberlo matado, descuartizado y enterrado en el fondo de casa. Pasaron más de 30 años hasta que me animé a ver qué había quedado de Lorenzo. Fue cuando pensábamos vender la casa. Rompí algunos huesos y abrí una caja de seguridad en el banco. Cuando descubran esto ya no voy a estar. Hagan con el desgraciado lo que quieran. Volví a dejar todo como estaba, cerré la caja y me acerqué hasta el empleado, quien me acompañó hasta la salida de la bóveda. Caminé por el subterráneo pasillo tratando de percibir si había cámaras de seguridad. Estaba conmovido y a punto de entrar en pánico. Necesitaba llegar rápido a casa para tranquilizarme, pero decidí caminar. Jamás había visto fotos de mi abuelo y ahora lo conocía por sus huesos. No solo me sentía aterrorizado por el reciente encontronazo con una parte nefasta de mi pasado, sino que también me preocupaba el futuro. Entré a la habitación de mi abuela, observé detenidamente cada rincón pensando en qué lugar podría haber guardado más dinero. Busqué el martillo y arremetí contra el rompero antiguo sin importarme la mala suerte que podía causarme hacer añicos los espejos de las puertas. Agotado, frustrado y casi sin aliento, me senté sobre el piso y le grité infinidad de maldiciones para que las pudiera escuchar desde el infierno. No podía comprender por qué, también conmigo, había puesto en acción su inconmensurable maldad al dejarme como herencia su muerto y deudas. Infinidad de imágenes y pensamientos se entremezclaban y conseguían ponerme aún más nervioso. Me desesperé al pensar que si no pagaba la caja de seguridad la darían de baja y quizás descubrirían a mi abuelo. Tenía que volver al banco y sacarlo. Otra vez estaba frente a la caja metálica. Me coloqué los guantes y con cuidado saqué cada hueso para meterlo en una bolsa. A medida que vaciaba el impensable féretro, me sentí un antropólogo tratando de reconstruir el cuerpo y el rostro de mi abuelo. Volví a casa con la extraña sensación de estar acompañado. Durante las 15 cuadras traté de imaginar cómo había sido físicamente el padre de mi padre y quedé atrapado en la figura idealizada de sus manos. Pensé en ellas y las sentí tan cerca que involuntariamente cerré los ojos como si hubieran permanecido un breve rato sobre mi cabeza. Durante pocos segundos tuve la sensación de que alguien más, además de mi madre, me había amado. Llegué a casa y al pasar por la habitación del ala sentí el antiguo olor pestilente que me devolvió lo peor de mi niñez y adolescencia. Comprendí que su perversidad había logrado sobrevivir a su ausencia. Dejé la bolsa sobre el aparador del comedor. Abrí la ventana, me senté y estallé en llanto envuelto por la desesperación, el miedo y un descomunal odio. Necesitaba más que nunca a mi madre sana y a mi padre vivo. Me dormí sentado con las manos y la cabeza apoyada sobre la mesa. Desperté sobresaltado. Todavía no había amanecido. Observé mi pequeño mundo y la soledad me cubrió por completo. La sensación de desamparo y los huesos sobre el mueble retornaron mi realidad en un instante. Pensé en los giros y en las coincidencias que pueden tener la vida y la muerte. El abuelo había vivido en esa casa y ahora, inimaginablemente, regresaba para quedarse. La idea de venganza esbozó en mi cara un pedazo de sonrisa que había perdido hace años. Salí al jardín con los restos y busqué la pala. Conté 8 pasos desde la puerta y 3 a partir de una de las paredes laterales. Justo aquí, celebré. Cavé durante más de una hora hasta que divisé el primer vestigio impulsado por una enorme excitación. Seguí removiendo tierra hasta que pude ver en plenitud los despojos de mi abuela. Abrí la bolsa y desparramé sobre ella al eterno acompañante. Por los siglos de los siglos. Amén. De Roxana. A veces no hay ninguna clase de error técnico en el cuento. Ninguna. Vos escuchás, yo te escuché con mucha atención, no tiene errores, más allá de por ahí un exceso de adjetivos. Ejemplo, olor pestilente, vos podés reemplazarlo por pestilencia. Y es menos chocante, y aparte lo repite 3 veces entre hoja y media. Vale. Pero es un ínfimo detalle. Yo pienso en otra cosa. Yo creo que el cuento desaprovecha la oportunidad de usar sigilosamente el humor negro. Para mí lo mejor que tiene el cuento es el final. Sí. Eso es un hallazgo. Cuando tira los huesos arriba de los otros huesos unidos para siempre, eso es genial. Eso es genial. Ahora,
para que eso se luzca, técnicamente hacen falta dos cosas. Primero, la situación del escenario, digamos, la situación del escenario es siempre igual, es siempre sórdida, siempre huele mal, Sí. todo es malo. ¿Sí? Todo es negativo. Todo es negativo. Sí. Entonces esto te genera nada cambiado. ¿Sí? La actitud del final del personaje es la mejor de todas, porque podríamos usar a ese personaje para que sea el próximo malo de la historia familiar. Pero ya lo es. De Ya hecho, mató a la abuela. mató a la abuela. Claro. Sí, pero ¿qué nos dice eso? ¿Qué nos deja eso? No nos deja mucho. ¿Sí? No, eso no. Hay un desbalance en el hecho de que nada cambie en la historia de la familia. Eso le quita sorpresa al cuento. Que la abuela siempre haya sido mala, le quita sorpresa. Imagínate que el personaje no hubiera sabido nada del pasado y que todo lo descubre al abrir la caja. Que recién ahí descubre que la abuela era realmente una criminal. Tendría mucho más efecto. Que el personaje llore no le sirve al cuento. ¿Por qué? Porque es como un anticlímax. Se desinfla el personaje al llorar. Claro. Ahora, si él sale y se siente completamente vacío de identidad, ¿quién soy? Si yo vengo de esta gente, ¿qué soy? Es mucho más rico, es mucho más fuerte que el hecho de que llore. Claro. Al llorar se ve normal el personaje. Se ve normal. Y nos sirve más que el personaje no sea tan normal. Claro. ¿Se entiende? O sino que no duerma, que vaya estirando la tensión hasta que... Que la estire. Y resaltar la impotencia que tiene él y su propia miserabilidad, que lo único que puede lograr es esa venganza genial. O sea, después de eso, ¿qué más puede hacer? Sí, Es un giro genial poner los huesos sobre Sí, el otro. me encantó eso estuvo muy bueno. Claro, Eso estuvo porque muy no bueno. es, sí, bueno, yo a mi papá y mi mamá, sí, los enterré juntos, obviamente van a seguir juntos por la eternidad, pero estos nunca quisieron Nunca estar quisieron juntos. estar juntos. La maldad está, la pequeña gran venganza, genial venganza, es echarle huesos encima, como si la vieja fuera a sentir. Bien, ahora, yo creo que hay que trabajar un poquito más la motivación del personaje que cuenta. ¿Cuál es la motivación en definitiva del muchacho? Parece ser la desesperación. Sobrevivir la a esa falta de- familia, nada más. Sí. Pero si él sí. quiere sobrevivir a esa familia, eso no condice con la actitud de juntar los huesos. Claro. Ahí falta una Porque dice motivación. que sigue estando. No, yo creo que. El tema es que no tiene motivación. No tiene ¿Vos motivación. decís que la haya en ese acto? No, yo creo que no tiene. Está completamente desahuciado. Por eso dice que supervive la maldad de la vieja aún después de la muerte. Se la sigue sintiendo. Y creo que lo único que puede hacer es ese pequeño gran acto de desesperación y de desahogo. Pero después va a volver y va a seguir sintiendo. ¿Qué todo crees que va a como pasar con el personaje después de hacer eso? antes. Va a seguir igual. ¿Por qué? Porque no tiene. No tiene motivación. No tiene motivación, no tiene dignidad, ni tiene elementos Bueno, para salir de ese para mí mal margen. eso puede llegar a ser visto como una falla técnica. Que el personaje principal sea tan chato en el sentido de que no tenga una motivación evidente. Más allá de odiar el olor de la vieja. Sí, ¿Se entiende? es cierto. Entonces, termina el cuento, que para mí es muy bueno ese final, pero debiera verse un poco más el por qué hace eso él. Sí. Yo creo que le falta un poquito de desarrollo del personaje al cuento. Y hay un exceso de insistir en el clima. Sí, el clima es demasiado denso. Pesado. denso, Es sí. como muy denso. Muy denso. En cuanto a errores encontré uno solo. opresivo ese clima. No, está bueno que sea opresivo, pero no con los mismos términos. Claro, bueno, por eso Sí. se torna tan. Un único error, el verbo atinó. Ah, sí. Cuando le llegan con la noticia, ella atinó a decir, atinar es acertar. Acertar. Y la actitud de la mujer no era la de... No corresponde ese verbo a esa situación
a esa escena y a ese personaje. Sí, sí. Ella simplemente lo dijo porque era una cínica, Claro. pero no corresponde el verbo atinar ahí. Claro. Es incorrecto el uso de ese verbo. Pero es el único error que le encontré a todo. Además, tampoco corresponde usar porque no sería esa la actitud. No. Porque eso está coronando en esta pequeña, gran situación la perversidad de la vieja. Dijo ella, porque incluso si pones simuló ella, ya estás adelantando algo. Claro, ¿Para qué? claro. Es más, podríamos haber hecho, esto como una posibilidad, que el personaje no sepa que la abuela hizo eso. Que lo descubra después. Claro, Si no, todo es en un mismo plano. claro. Que para mí la falla de un cuento que puede ser muy bueno Sí. es que está situado todo en un mismo plano. Lo achata el cuento. Sí. Y nosotros tenemos que ir Es yendo que siempre hacia arriba. también esta pequeña situación, la de culpar de la pollería por la muerte de los perros, Sí. aparentemente con qué motivación, más que su mala entraña, ¿no?, de la vieja, ya en sí misma es un episodio amplio que tiene su propio peso. Claro, pero le va restando sorpresa al final. Claro. Entonces, Claro. si morigeramos eso, es más fuerte el final. Claro, y hay que sería buscar más- cuál es la motivación. Nosotros ya del al personaje. último estamos pensando que está bien, que es justo que haga eso. Bueno, tipo, listo. que la Cerramos verdad el se saca. comentario entonces en que solo le falta el crescendo de una historia Sí. para que sea más eficiente ese final que para mí es grandioso que ella le dio. Pero que sea como que llegue al final con 2 hachazos y no hace ronda. Claro, así como, bueno, es el coronavirus, mucho encierro. Listo, ahí terminamos entonces con la historia. Ok. Vamos al poema y cerramos el día de hoy. ¿Quién va a leer? Tengo 2 poemas acá, el primero es de Silvia Setti y el segundo es de Liliana Lobo. Voy a leer primero el de Silvia. Era inefable la noche y la distancia. Para los labios, la luna breve cercó y un arroyo soleado entre los versos destilaba aperitivos y fragancias. Porque es ráfaga desoladora el miedo y cercena las caricias y palabras. No ofrecieron sus abrazos de viñedo aquella noche, ni el vino ni la valla. Quiso el destino, tal vez la suerte fausta, que es celestina de míseros y tercos, invertir la faz de aquel metal adverso que desatiende el afecto y que lo arrasa. Y me ofrendó a los pies clamando ileso su perfumado cigarro entre la grava, un adorable presagio de sus besos que en mi famélica boca destellara. Ahora vamos a Liliana. Yo no sé hacer un comentario Sobre el poema. de un poema, hacer una Y- devolución, porque Y no. un poema es un asunto como Claro, carnal, claro. ¿no? ¿Qué, No se qué puede puedo juzgar. decir de eso? No se puede. Salvo que hubiera una Salvo que palabra tú- mal empleada, Claro, verbo gramaticalmente, incorrecto, muy una gramaticalmente, gramática claro. fuera de lugar. Aún en el caso de que, como nosotros dijimos, atinó en el cuento, Claro. estamos usando no corresponde, tal vez en un poema, El poema tiene tenga otra connotación, ¿no? Otros Sí, algo sí. más. Vamos a Liliana. Bueno. Me pregunto, ¿dónde estás? ¿En qué lugar puedo no sentir tu ausencia? ¿Cómo puedo vivir sin pensarte? ¿Y dónde recordar sin que me duela? Me pregunto en qué vacío tal vez no está tu sombra. ¿Dónde mi soledad es ella misma y no sentir tu presencia tan lejos? ¿Qué rutas puedo caminar sin sentir tus huellas, sin querer correr buscándote? ¿Dónde para no sentir tanta tristeza? Me pregunto cuál es el día que no tiene el color de tu mirada, cuál es el sol que no tiene el color de tus cabellos, que no tiene la luz de tu sonrisa, aquella que me iluminaba. Me pregunto en qué rincón nadie podrá ver mi tristeza ni sentir el dolor de mi corazón. Me pregunto qué noche vendrás para velar tu sueño, mirando tu cara de niño sin que mi presencia notes. Me pregunto cómo puedo vivir si tanto te extraño, cómo puedo vivir cada fin de año, cómo hace mi corazón para no sentirte. Me pregunto por qué no quiero morir aún. Debe ser porque aún te quiero.
¿Cómo están las mujeres? Te quiero. ¿Qué poema? Es un poema para su hijo. Bueno, sí. Sí. Entiendo que es para... ¿Para quién? Es para su hijo. Para su hijo. Bueno, yo creo que Ujú. con esto podemos cerrar el taller de hoy. Si todo sale bien y si nos permiten, Ujú. el jueves que viene nos vamos a juntar acá para la clase que corresponda. ¿El jueves? O, ¿Y cor- hoy no es jueves? o coordinamos O por ahí coordinamos otro día. en si algún no otro, tenemos o virtualmente. ninguna obligación. Cada uno en su casa, creo. Vamos a ver cómo se desenvuelve la historia. Exacto. Bueno, entonces Bueno. nos estamos viendo. Perfecto. Gracias a todos. Chao. Gracias. Adiós. Adiós.